¿quién es para mí Cristo Jesús? Cuando yo leo en la Biblia acerca de Cristo Jesús, me doy cuenta de tantas cosas. Por ejemplo, Cristo Jesús dice que Él es la verdad y que Él es la vida. También la Biblia dice que Jesús es el camino que me lleva al Padre, que Jesús es la puerta, me conduce hacia ese lugar. La Biblia me enseña también que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Una palabra muy importante. Y lo he leído en 2 que 3 ocasiones en este lugar y no quiero hacer excepción hoy tampoco. Pero dice así. Entonces le respondió Pedro. Están los discípulos en una barca muy azotada y ellos se encuentran en un momento muy difícil. Pero llega un momento donde ellos observan a alguien caminando entre las aguas. Uno de sus discípulos le pregunta, Señor, ¿eres tú? Y él le dice, yo. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dice, ven. En el verso 30, luego Jesús dice la Escritura, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero oiga bien esta parte, y esto nos pasa a nosotros. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, el viento, ¿qué pasó? Se calmó. Me llama poderosamente la atención aquí algo. Y es que Pedro tenía la seguridad de que Jesús, a quien había visto hacer ya milagros, a ese mismo Jesús que le había dado de comer a más de 5,000 personas anteriormente, antes de que esto pasara, Pedro conocía ese poder, Pedro sabía de ese poder, Pedro entendía de que era el mismo Dios que estaba en aquel lugar. Pero llega un momento de duda, y es cuando comenzó a ser azotado, cuando el agua comenzó a ser mucho más fuerte, cuando él está caminando hacia Jesús. Y ahora bien, todos nosotros hemos decidido creer en Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Cuántos hemos creído en Cristo Jesús? ¿Cierto? Pero dígame usted, y pregúntese por un momento, ¿acaso cuando usted quiere hacer bien las cosas, cuando usted dice, no, estoy decidido a hacerlo mejor, estoy decidido a que mi vida sea transformada y que sea diferente, ¿y qué comienza a suceder en su vida? ¿Comienzan a qué? ¿A pasar cosas qué? ¿Buenas o malas? Vienen cosas negativas. Vienen cosas negativas y comienza usted a verse como azotado. Usted es un árbol y como árbol comienza a dar fruto. ¿Y qué pasa con el árbol que da fruto? Es que es apedreado. Entonces comienza el azote contra usted. Y en ese momento usted va a comenzar a preguntarse, bueno, y entonces, Señor, quiero hacer las cosas bien, pero las cosas no funcionan. Y entonces su fe comienza a ponerse en duda en usted mismo. Usted dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Y cómo le hago? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y qué hago ahora? Pero llega un momento donde usted comienza a hundirse. Y el mundo que nos rodea, el mundo que está a nuestro alrededor, nos empieza a mostrar una forma de vida quizá diferente. Mira, a este le va bien, a vos no. A este le está yendo de esta manera y a vos no. ¿Por qué razón? Muchas veces el mundo siempre va a darnos la apariencia de que todo fuera de Cristo Jesús está bien. Pero nosotros hemos entendido de que Cristo Jesús es nuestra salvación. Y la Biblia a nosotros nos muestra que ese mar, este mundo en el que nos encontramos, es un mar en el que nos podríamos hundir si nuestra fe no está bien cimentada en Cristo Jesús. ¿Cuántos problemas ha pasado usted? ¿Por cuántas situaciones? ¿Por cuántas circunstancias? Y está pasando en este momento. Y quizá ese mar está embravecido. Quizá ese mar está muy, muy fuerte. Y usted no sabe hacia dónde ir. Pero la Biblia nos enseña de que Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y le voy a hacer una pregunta que responda usted a sí mismo. ¿Ha visto usted la mano de Dios en su vida? ¿Ha visto la mano de Dios en su vida? Entonces, en momentos de dificultad, ¿por qué duda? De verdad. ¿Verdad que muchas veces ese mar nos quiere hundir? ¿Cierto? Nos quiere hundir. Y va a pasar a menudo. Pero Cristo Jesús siempre, al final de todo, Cristo Jesús siempre va a ser la respuesta.
al final de cuentas, Cristo Jesús siempre va a tener para nosotros su mano de salvación, su mano de bendición. Hay una historia que quisiera leer con ustedes, se encuentra en Marcos. Voy a pedirle que abra su Biblia, por favor, o si tiene ahí su tablet o su teléfono, y tiene de pronto ahí su Biblia. Busque Marcos capítulo 10, verso 46 al verso 52, por favor. Ahí vamos a leer una historia de un hombre llamado Bartimeo. Vamos a buscarnos Marcos capítulo 10, verso 46 al verso 52. Habla de Bartimeo. La historia de Bartimeo es una historia donde casi siempre se centra el hecho de que este hombre recuperó la vista. Ya, estamos hablando de un ciego, que Bartimeo recuperó la vista, que él volvió a ver. Se centra en el milagro. Muchas veces cuando nosotros escuchamos esta historia, de los ojos que fueron abiertos nuevamente, el hombre que dejó de ser ciego, y poco a poco olvidamos algunas de las lecciones profundas que se encuentran dentro de estos versos que nosotros vamos a leer en este momento. El mayor milagro, podría decir alguien, en la vida de Bartimeo fue abrir los ojos, pero en realidad una de las cosas más importantes e impactantes que encontramos en Marcos capítulo 10, verso 46 al 52, es que este hombre llamado Bartimeo se negó a quedarse como callado. Se negó a quedarse callado. Vamos a leer esta parte de la escritura. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, ¿una gran qué? Multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Verso 47. Y oyendo que era ¿quién? Jesús ¿qué? Jesús Nazareno. Presten atención a esto, que era Jesús Nazareno. Comenzó a dar voces diciendo: Jesús, ¿hijo de quién? Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. ¿Dónde? En el camino. En el camino. Oiga bien, Jesús está pasando por Jericó. Digamos, bueno, hoy, por dar el ejemplo, hoy es un día que para Honduras marca un precedente también. Y por el hecho de que regresa a nuestro país la persona que muchos están esperando, ¿ya? Y usted sabe que cuando viene el expresidente, vamos hablando, a nuestro país nuevamente, después del tiempo que ha estado en los Estados Unidos, que se encontraba en los Estados Unidos, para la gente esto es algo importante, para muchas personas. ¿Y qué está haciendo mucha gente hoy en Honduras? Se está desplazando hacia Comayagua para recibir, ¿ya? Están esperando, ansiosos, su venida. ¿Qué va a suceder? Va a ser una caravana tremenda. Va a ser una caravana tremenda. De hecho, el aeropuerto Palmerola emitió un comunicado a las personas de que si tenían viajes o tienen viajes para este día, puedan llegar temprano para evitar retrasos a la hora de su salida. Entonces, cuando usted ve que alguien muy importante llega a un determinado país, va a ser seguido por multitudes. Y no vamos a decir que no, pero por dar el ejemplo, el hermano Leopoldo estuvo hace algunas semanas allá en Estados Unidos y en México, y estaba en algunos lugares donde habían personas que son de renombre en los estadios, y de pronto él puede ver que la gente tal vez no le interesa que sea cierto país. Él estaba viendo Egipto, pero en Egipto nosotros conocemos solo a ¿quién? A Mohamed Salah, creo. Yo no conozco a más nadie de ese equipo, y de pronto la gente quiere saber quién es Mohamed Salah. Y el hermano Leopoldo estaba ahí y él pudo ver la cantidad de personas que se encontraban por ver a una persona. Había más personas de renombre, pero la gente quiere ver a aquellos que son mundialmente conocidos. Y hablamos de Jesús en este momento. Hablamos de Jesús en este momento. Jesús va caminando por Jericó. Y dice la Biblia que una gran multitud le seguía. Cuando decimos multitud, no estamos hablando de 300, de 400, estamos hablando de muchas personas. De muchas personas.
Pero entre esa multitud, una voz se levanta. Una voz se levanta. Y ese hombre era Bartimeo. El día de ayer estábamos en un determinado lugar y entonces cuando estábamos orando, algunas personas comenzaron a orar al mismo tiempo y estábamos hablando con Enrique de esto, luego cuando veníamos. Y decíamos que difícil es entender cuando alguien está hablando y de pronto todos comienzan a hablar al mismo tiempo, no vas a entender nada y de pronto no vas a comprender lo que está sucediendo. Ahora imagínense a todas las personas que querían tocar a Jesús, a todas las personas que querían acercarse a Jesús, a todas las personas que querían hablarle a Jesús. Pero dentro de toda esa multitud había una gran necesidad en un hombre. Y este hombre era Bartimeo. Y él, a diferencia del resto, ¿cómo le llamaba la gente a Jesús? Jesús el Nazareno. Jesús el Nazareno. Pero ¿qué hacía Bartimeo? ¿Cómo le llamaba Bartimeo? ¿Jesús qué? Jesús, hijo de David. La gente está viendo a un maestro. Bartimeo está viendo al Mesías. Y usted me va a decir cómo lo está viendo si es ciego. Pero Bartimeo lo está haciendo de una forma espiritual. Irónicamente usted podría decir cómo es que este hombre, el que es ciego, sí puede ver a Jesús. Y es porque él no está viendo con sus ojos materiales, con sus ojos carnales, está viendo a Jesús con sus ojos espirituales. Y para la gente era una persona invisible. Para la gente era una persona invisible, un ciego. Está ahí en la calle, tirado. A ver, yo le quiero hacer una pregunta. Y contéstese a usted mismo nada más. Cuando usted va por la calle y hay una persona ahí que tiene una necesidad y está sentado, ¿a cuántas de esas, si hay 10 personas, a cuántas de esas personas usted atiende? ¿A cuántas de esas personas yo atiendo? ¿A cuántas? De verdad, preguntémonos por un momento, ¿a cuántas de esas personas nosotros atendemos? Y usted se va a dar cuenta que muy pocas, o quizá nadie, porque los ignoramos. ¿Cómo cree que era Bartimeo en aquel momento? Era ignorado, de verdad, él era ignorado. La gente, de hecho, la Biblia dice de que algunos discípulos y otras personas que estaban ahí acompañando a Jesús le decían que se callara, que no molestara al maestro, que no lo interrumpiera, y eso es lo que estaba sucediendo. Pero Bartimeo decidió no quedarse callado. Él decidió hablar. Y hay casos muy importantes como el de Bartimeo que nos muestran a nosotros el gran poder de Dios. Fíjese que quiero tomar un ejemplo, ahí lo decía el hermano Leopoldo hacía un tiempo atrás, hace unas semanas atrás. Está el hermano Dimas Espinal, Dimas Soto, allá en Cotepec, por ahí. Y de pronto cuando nosotros escuchamos la historia de Dimas, nosotros de pronto decimos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue que este hombre llegó? Es un evangelista nato. Es un evangelista nato. Y el hermano Kelvin de pronto iba pasando por ahí, en determinado lugar, lo encontró cerca de un puente, un hombre, ¿cómo cree que andaba él? Estaba bolo. Dimas andaba bolo. Estaba borracho, como le podríamos decir. Y Kelvin le habló. Y vea lo que Dios hizo en la vida de este hombre y está haciendo en la vida de este hombre. Aunque usted no lo crea, en nuestra congregación, no sé si algunos lo saben o no, pero también hay un caso similar y esta persona persevera hasta nuestros días. Aquí está. Hay un hermano que de pronto estaba ahí muy tomado, vino alguien, le habló de Cristo Jesús, dijo, sí, ahí voy a llegar, y de pronto aquella persona no creyó que iba a llegar y aquí estaba después. Y hasta el día de hoy, ya han pasado casi 20 años y aquí está. Te voy a dejar de tarea para ver quién le da después. ¿Seré yo, maestro? Será de pronto. Será de pronto. A un lado del camino estaba Bartimeo, sentado, invisible para muchos, era ciego. ¿Y qué implicaba ser ciego? Implicaba depender de otras personas. Sí, implicaba de lo que me dan, significaba mendigar, vivir al margen de la sociedad, que la mayoría de las personas pasaran al lado de él y lo ignoraran por completo. Mientras la multitud caminaba, Bartimeo permanecía ahí sentado en el camino, pensando si su futuro iba a mejorar o no iba a mejorar. ¿Y cuántas veces ha sucedido que muchas veces nosotros hemos visto que otras personas sí avanzan, que sí triunfan, que sí logran sus metas, que sí alcanzan sus sueños, pero nosotros nos estamos quedando ahí y no hemos levantado todavía nuestra voz hacia Cristo Jesús? Y Bartimeo lo dice. Él no solamente se quedó ahí callado, él habló y habló fuerte y el Señor Jesús le escuchó.
no vio, como dice la Escritura, él no vio a Jesús, él escuchó de Jesús. Y hay algo muy interesante. Siempre se nos pregunta, el hermano nos pregunta, ¿a qué venimos? ¿A oír? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Pero es eso lo que deberíamos de hacer siempre, ¿verdad? Oír palabra de Dios. Porque sabe algo importante cuando escuchamos la palabra de Dios, y es que nos viene a nuestra vida, nos viene a nuestra mente y a nuestro corazón la fe. Y no lo digo por decirlo, porque la Biblia dice que por el oír viene, ¿qué? La fe. La fe viene por el oír. Y no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Entonces, cuando él escuchó, él fue movido. Y esa fe le llevó a hablarle a Cristo Jesús. ¿Y Cristo Jesús qué hizo? Sanó a aquel hombre. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que quería aquel hombre? ¿Ah? Sí, Jesús sabía, pero Jesús quería escucharlo de sus labios. Jesús conoce la necesidad que usted está pasando. Jesús conoce el momento, la circunstancia que usted está viviendo. Pero Jesús quiere que usted se lo diga y se lo exprese a Él. ¿Verdad? Jesús quiere que usted le hable. Yo tengo mi hija que me dice, papá, quiero tal cosa. Y a veces yo sé qué es lo que quiere. Andamos por cierto lugar, vamos a algún determinado lugar y hay helados. Yo ya sé que ella me va a pedir un helado. Ya lo sé. Pero no falta el momento cuando ella viene y me dice, papá, quiero un helado. Dame un helado. Y yo voy a ceder en muchas ocasiones. Es mi hija, la amo. Y mi amor va a llevarla a que yo pueda hacer las cosas, siempre y cuando sean correctas, para ella. Cristo Jesús, vemos en Cristo Jesús a alguien que escuchó a un hombre, a un ciego llamado Bartimeo. Nosotros tenemos un Padre, nuestro Dios Todopoderoso, y Él no es sordo cuando nosotros clamamos a Él. Él atiende nuestras oraciones, Él atiende nuestras necesidades. Hay personas con ojos sanos que no ven a Cristo Jesús. Y hay personas quebrantadas que en momentos de dificultad ven más en sus vidas a Cristo Jesús. La Biblia dice de que muchas personas comenzaron a reprenderlo. ¡Hey, no molestes al maestro! Guarda silencio. Quédate callado. Y a veces usted va a escuchar esa voz en usted mismo. Y muchas veces de parte de Milton podría ser que le diga, no, es que, mira Sofía, no podés. No, Nora, es que ya no tiene solución. No, Carlos, es que, ¿para qué? Usted no puede. Pero la verdad es que para Dios no hay límites. Dios es todopoderoso. Le hacían sentir que estaba molestando. Y su resultado al final fue favorecido. En el nombre de Cristo Jesús. A veces el problema no es la enfermedad, ni la pobreza, ni la dificultad. A veces el problema son las voces que nos rodean. Aquellas que nos dicen que no podemos. Que no vale la pena intentarlo, que Dios no te escucha, que no tiene ninguna solución, que no vas a cambiar, que no hay esperanza alguna y que tu situación no tiene ninguna solución, que es demasiado tarde. Pero Bartimeo, ese hombre que no podía ver, había decidido elevar las cosas hacia otro nivel, no hacerlo, no escuchar lo que las personas le decían. La Biblia dice que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores, y si Él así lo dice, lo que la gente pueda decir sale sobrando, porque la palabra de Dios tiene poder. Hay jóvenes que quieren acercarse a Dios. Hay matrimonios que quieren solucionar sus dificultades. Hay personas tratando de levantarse cada día de las dificultades que tienen. Y nada de eso va a ser posible mientras nosotros no levantemos nuestra voz y clamemos al Señor Jesús. Cuando nosotros clamemos al Señor Jesús, de parte de Él vendrá una respuesta para cada uno de nosotros. Los discípulos siguieron caminando. Jesús se detuvo y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Usted va a ver que la gente va a seguir avanzando, y cuando usted clame al Señor Jesús, el Señor Jesús va a tener una respuesta para usted. Un grito logró detener al Rey del Universo, en aquel momento. Una persona gritando logró detener a Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Y esa persona tuvo una respuesta. Esa persona vio su vida favorecida y bendecida en el nombre de Dios. Pero, ojo, no nos confiemos de recibir solamente la bendición de Dios en nosotros. Porque Bartimeo, una vez que recibió la vista, ¿qué dice al final del texto que leímos? ¿Qué hizo Bartimeo?
siguió a Jesús. Y muchas veces la gente quiere la bendición, pero no quieren al Señor Jesús. Quieren recibir de parte de Él, pero no quieren compromiso con Él. No quieren ningún compromiso con Él. No quieren ninguna relación con Él. Y en Bartimeo nosotros vemos el ejemplo perfecto de alguien que fue favorecido con la gracia y la misericordia de Dios, pero que también decidió seguir a Cristo Jesús. Y en el camino, hermanos, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener situaciones complicadas, pero de algo debemos de estar seguros. El Señor Dios Todopoderoso es fiel a su palabra y Él nunca nos dejará solos. Él siempre nos sostendrá con su mano de poder, con su mano de gracia y su mano de amor. Que Dios nos bendiga en esta mañana.